Bienvenidas y bienvenidos a un espacio donde las protagonistas de la política nos narran de viva voz su historia, su lucha y nos demuestran por qué es importante la participación política de las mujeres. Esta noche tenemos una entrevista de primer nivel. En el estudio, la senadora de la República, Cintia López Castro, la primera mexicana en ser presidenta de las mujeres parlamentarias a nivel mundial. Además, nuestro experto en temas de justicia con perspectiva, Eduardo Santillán, nos hablará sobre las fiscalías especializadas para atender la violencia contra las mujeres, en particular el feminicidio. En Tiempo de Mujeres llegamos todas. Comenzamos. México está a punto de hacer historia. En el marco del Día Internacional de la Mujer en marzo próximo, nuestro país será sede del primer Foro Global de Mujeres Parlamentarias, un evento sin precedentes que reunirá lideresas de 186 países. México no solo será anfitrión, será un referente porque somos uno de los 8 países en el mundo que ha alcanzado la paridad en el poder legislativo. Un logro que refleja años de lucha y esfuerzo de mujeres decididas a ocupar un lugar en la toma de decisiones. Las mujeres mexicanas no piden espacios, lo exigen, y su liderazgo está marcando un antes y un después en la historia de la política mundial. Eduardo Santillán, bienvenido, nuestro especialista en justicia con perspectiva de género. Un gusto siempre platicar estos temas tan importantes contigo. Gracias, Eduardo. Pues tú sabes que es tiempo de mujeres y ahorita es prioritario alzar la voz sobre temas tan importantes como los feminicidios. Hay muchas mujeres día a día que sufren violencia en casa, que sufren acoso sexual, abuso sexual. ¿Cuál es esta perspectiva para las fiscalías especializadas precisamente en la prevención de estos delitos, Eduardo? Mira, la cultura patriarcal que tuvo mucho arraigo, entre otras materias, en la impartición y en la procuración de justicia. Durante mucho tiempo se minimizaba la violencia hacia las mujeres. Entonces, una mujer que acudía al juez cívico o al Ministerio Público por haber recibido violencia por parte de su pareja o en su familia, le decían, mire, arréglese con su pareja, es un problema de familia, entonces no se le daba regrésese a su casa y platíquelo. Entonces, a partir de la implementación tanto de regulación, modificación en las leyes, como la implementación de fiscalías en materia de atención a las mujeres, ha venido cambiando paulatinamente este mecanismo. De tal suerte que hoy cuando una mujer acude ante el juez cívico y dice que es objeto de maltratos verbales o que recibió un empujón, implica que ahí hay una alarma. Ahí tiene que atenderse de manera adecuada. Que hoy las lesiones, pues lo vemos tan solo en el tema del famoso Fofo Márquez, como hasta dónde una lesión puede convertirse en un intento de feminicidio y que debe de existir sobre todo una atención con perspectiva de género. En primer lugar tenemos que creerle a las mujeres. Si una mujer acude y dice que ha sido objeto de una agresión sexual, física o verbal, lo primero que se tiene que hacer es creerle. Hay que creerle a las niñas. Cuando una niña señala que ha sido objeto de un abuso sexual por parte de un tío, de un primo, de un familiar, de un abuelo, tenemos que creerle. Los propios protocolos implican que puede ingresar la policía al domicilio y que puede darse. Hay todavía que avanzar en una serie de aspectos. Platicábamos, sí, es lamentable que todavía exista el perdón cuando hay violación entre cónyuges. Esto es verdaderamente increíble y debe de modificarse. Entonces, hay un avance importante en esta materia. Los tiempos están cambiando y, como bien dices, es importante que las mujeres acudan, que denuncien, que puedan seguir estos consejos que nos estás dando, pero también es importante que las autoridades y que las fiscalías, por supuesto, sigan avanzando, que haya fiscalías especializadas. Así es, mira, en el caso de la Fiscalía de la Ciudad de México existe un programa, las abogadas de las mujeres. Esto implica que cuando llega una mujer a presentar una denuncia en el Ministerio Público, es recibida por una mujer abogada que tiene una mucho mayor sensibilidad y que puede acompañar en el proceso. ¿Qué es lo que debemos de tener cuidado en las fiscalías? Por un lado, creer, como lo decíamos. Segundo, no revictimizar.
a las mujeres, de tal suerte que si una mujer ya ha sido objeto de una agresión, lo que tienen que ver, por ejemplo, los peritajes médicos o psicológicos, tienen que ser sumamente cuidados, con protocolos de respeto a los derechos humanos, a la intimidad, y el hecho de no tener que repetir 10 veces la narración de un evento traumático como estos, de tal suerte que este acompañamiento debe de ir de la mano de las políticas públicas en el caso de las fiscalías. Eduardo, pues muchas gracias, siempre muy interesante tu análisis, tu comentario y sobre todo que este espacio sea un call to action, una llamada de acción para que todas las personas que nos estén viendo pues sepan qué hacer en este tipo de situaciones. Muchas gracias y bienvenido siempre. Muchas gracias. Al regresar, una conversación con la primera mexicana en presidir a nivel mundial a las mujeres de la Unión Interparlamentaria. Originaria de la Ciudad de México, Cintia López Castro es la primera mujer mexicana en presidir a nivel mundial a las mujeres de la Unión Interparlamentaria, organización que representa 46,000 legisladores en 186 países. Ha sido diputada local, miembro de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y diputada federal. Actualmente es senadora de la República y preside la Comisión de Defensa al Consumidor. Bajo su liderazgo, en marzo de este 2025, México será sede del primer Foro Global de Mujeres Parlamentarias, un evento histórico que busca transformar la política global y fortalecer el liderazgo femenino. Cintia López Castro, bienvenida a este espacio, un espacio para las mujeres, para hablar de la agenda legislativa en favor de más de 67 millones de mexicanas, pero también vamos a hablar de las mujeres del mundo. Bienvenida, Cintia. Muchas gracias y además felicito aquí a TV Azteca por ser la única televisora que tiene un espacio exclusivo para las mujeres. Tiempo de mujeres. Es tiempo de mujeres y tenemos mucho de qué hablar. Sabemos que tú pues has empezado tu activismo político desde muy joven, desde los 16 años, y durante estos casi pues más de 2 décadas de trabajo político has construido precisamente un camino en favor de ellas. Primero platícanos, ¿cómo ves la actualidad con una mujer presidenta, con gobernadoras, con legisladoras, presidentas municipales? ¿Cómo percibes esta realidad, Cintia? Mira, de repente en México no nos damos cuenta de lo que somos en el mundo, pero en el mundo somos líder mundial de la paridad, porque solamente 18 naciones en 195 países más o menos que reconocen Naciones Unidas tienen una jefa de Estado o una presidenta mujer, 18 nada más, que son primer ministras o presidentas. Tenemos la presidenta de Tanzania, la presidenta de la India y bueno, orgullosamente a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que además es la primera mujer presidenta de México en 200 años. Entonces, somos la verdad un orgullo mundial. Yo estoy luego haciendo labores en otros parlamentos y nos dicen cómo le hizo México, cómo le hicieron, qué padre tener una mujer presidenta y la verdad es que a mí se me sigue poniendo la piel chinita porque que llegue una mujer, como ella lo dice, llegamos todas y es romper los techos de cristal, pues que hemos vivido siempre, Clau. Porque además, Cintia, estamos viviendo un futuro al que no se creía que se iba a llegar. Es decir, hace 70 años no podíamos ni siquiera ir a las urnas, no podíamos participar por alguna candidatura a un puesto de elección popular como ahora se hace. Y pues, sin embargo, la realidad es muy diferente. ¿Cómo ves esta transición? ¿Cómo ves también este camino cuesta arriba? Y pues es el trabajo de muchas generaciones, el que ahora mujeres políticas están precisamente ejerciendo. Mira, como bien lo dices, hace 70 años no podíamos votar. Era impensable tener una mujer presidenta. Bueno, yo me acuerdo que todavía hace, yo creo que una década, lo platicábamos con algunas personas en la política y decían, no, México no está preparado para una mujer presidenta. Y miren nada más. Entonces, hoy en el mundo solamente hay 8 países que tienen paridad. Por ejemplo, Ruanda, tiene Nueva Zelanda, tiene Nicaragua, Cuba, Emiratos Árabes Unidos por segunda vez y México por segunda vez que tienen paridad en la Cámara de Diputados y en el Senado. Es decir,
es la segunda legislatura donde somos exactamente el mismo número de hombres que de mujeres. Y antes era impensable. Hoy tenemos presidentas del Congreso, tuvimos a nuestra querida Ifigenia, en paz descanse. La legislatura pasada tuvimos grandes presidentas mujeres. Entonces, hoy México es vanguardia a nivel mundial porque tiene la paridad. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia es mujer, la presidenta del Ejecutivo es mujer. Entonces, pues en México se está viendo realmente que es tiempo de mujeres, el empoderamiento femenino, y era impensable. Y yo sí quiero reconocer, como bien dices, a todas las luchadoras, las feministas que hicieron esta lucha durante años, ¿no? Tenemos a una Marta Lamas que dio la lucha cuando era imposible, a la propia Ifigenia Martínez, a muchas mujeres que dieron la lucha, Dulce María Saure, Amalia García, que dieron la lucha cuando no se podía, y hoy es nuestra generación la que está viviendo estos tiempos de mujeres donde, ya tenemos en lo público, y también México ahí va aumentando presidentas, por ejemplo, CEOs, presidentas de las empresas, presidentas de los coordinadores empresariales. Entonces, es decir, poco a poco. ¿Qué nos falta? Más presidentas de partido mujer, pero ahí está Luisa María Alcalde, una mujer joven, y mujer sobre todo al frente de un partido. Necesitamos más mujeres coordinadoras de bancada también, y más mujeres al frente de la toma de decisiones. Pero sin duda México es un ejemplo mundial. Tenemos países, por ejemplo, como Qatar, donde solamente hay 2 mujeres. O tenemos Estados Unidos, ¿no? Que muchas veces lo ponemos de ejemplo en muchas cosas. Pues no, México está mucho mejor en tema de paridad que el propio Estados Unidos. Por supuesto, porque además es un caminar que va paso a paso, que ha sido lento. Es decir, la historia de muchas mujeres también es tu historia, de estas mujeres que han buscado abrirse paso, que han buscado levantar la voz, que han buscado precisamente traer oportunidades para niñas, para jóvenes, para mujeres de la tercera edad. ¿Cuál ha sido esta cuesta arriba de Cintia López Castro? ¿Cuál ha sido este transitar para que ahora, desde aquella jovencita de 16 años que empezaba a hacer activismo social, que empezaba a buscar espacios para los jóvenes de aquel entonces, pues ahora está liderando a más de 46,000 legisladores a nivel mundial? Pues mira, justamente cuando yo entré a la política tenía 16 años, no vengo de familia política, y me parecía impensable, ¿no?, poder un día lograr ser senadora. Y hoy volteo para atrás, he sido diputada local, diputada federal, diputada constituyente, y eso quiere decir que en México hay movilidad política, que personas que venimos de la cultura, pues del esfuerzo, no de los privilegios, las personas que venimos pues a base de la preparación, pues podemos hoy estar en cargos de elección popular en nuestro país. Y pues te quiero platicar, Clau, que este cargo de presidenta de mujeres parlamentarias, es decir, diputadas y senadoras del mundo, soy la primera mexicana en ganarlo. Fue una elección cerradísima, que además le gané a una parlamentaria de Bahrein en su propio país. Entonces, pues ya nos conocen, ¿no? Las mexicanas somos siempre muy activas, somos mujeres entronas, somos mujeres de lucha. Y hice campaña a nivel mundial, gané por un voto. Y la verdad es que cumplo 2 años ya en este cargo en marzo, y pues ha sido sin duda la mejor experiencia de mi vida poder recorrer parlamentos, hablar con los presidentes de los países. Por ejemplo, acabo de estar en Hungría con el presidente, nos recibió junto con un grupo de la Unión Interparlamentaria, que es así como se llama la organización, donde, como bien dices, somos 46,000 parlamentarios en todo el mundo. Imagínate, estuve sentada con el presidente de Hungría 2 horas platicándole por qué la importancia de promover mujeres en los parlamentos. Hungría tiene menos del 20% en los parlamentos de representación de mujeres. Si bien tuvo una presidenta mujer, han hecho falta mujeres en la Cámara. Y pues nosotros llevamos argumentos, les damos ejemplos internacionales, llevamos las iniciativas de México, llevamos, por ejemplo, también todas las reformas constitucionales que se hicieron en México, y lo que le decíamos, por ejemplo, en este caso al presidente, pero también lo hicimos en Portugal, también lo hicimos en Qatar, y lo hemos hecho en países grandes, chiquitos, medianos, de todas partes del mundo, y llevamos el ejemplo de México. ¿Y cuál es? El tema de las cuotas. Las cuotas, es decir, son acciones afirmativas temporales, porque eventualmente se deberán de quitar, para promover la participación de las mujeres. Entonces, en México empezaron con 70% eran
eran hombres, 30% mujer. Después pasamos al 60-40 y después de una gran lucha, en 2014 se hizo la reforma constitucional para 50 y 50. Entonces, siempre nos preguntan en otros países, ¿y cómo le hicieron para que los hombres aceptaran? Y lo que siempre digo, bueno, se estaban negociando muchas reformas en ese momento y las mujeres de todos los partidos, porque ahí no importó el color, dijeron, sí, sí vamos a aprobar las reformas, pero vamos por la paridad. Y bueno, pues fue así como las mujeres en bloque logramos la paridad y hoy los congresos estatales tienen paridad. Hoy tenemos ya muchas más gobernadoras. Hace 7 años solo había 2 gobernadoras. Claudia Sheinbaum y Claudia Pavlovich. Y nada más. Exactamente. Y de hecho, solo una de cada 5 presidencias municipales era ocupada por una mujer. Es decir, vivíamos un país en el que las mujeres no estábamos representadas. Exactamente. Y hoy, pues, vemos una mujer al frente, vemos gobernadoras, vemos presidentas municipales, vemos alcaldesas, vemos presidentas de la Cámara, presidentas del Senado, presidenta de la Corte. Entonces, bueno, pues a mí me da mucho gusto porque, a ver, parece fácil, pero nunca se había visto una presidenta mujer en México que además se vuelve la jefa de las Fuerzas Armadas de México. Entonces, bueno, estamos hoy en México en un gran momento. ¿Y cuál es nuestra labor como presidenta de Mujeres Parlamentarias? Llevar esta voz de México a otros países, a países donde hace falta presencia de mujeres. Yo lo que hago es estudiar cuáles son los porcentajes. Por ejemplo, hicimos una gira en Estados Unidos donde hablamos con Nancy Pelosi y tratar de implementar algunos mecanismos para elevar el número de mujeres. Estuvimos, por ejemplo... Perdón, Cintia, sí, que acabas de platicar, de mencionar algo muy importante, porque precisamente Estados Unidos, por ejemplo, no es miembro de esta Unión Interparlamentaria y hay muchos países que no lo son, donde precisamente hay muy pocas mujeres representadas en los congresos. ¿Qué te dicen estas mujeres de todo el mundo sobre el caso mexicano? Porque si bien es cierto, el caso mexicano es una punta de lanza a nivel mundial, ¿cuáles son estos ejemplos que se están dando? ¿Cuál es este derecho comparado? ¿Qué se está compartiendo a nivel mundial con otros congresos? ¿Y qué se ha hecho bien en materia precisamente de prevención de la violencia contra las mujeres que podemos estar aportando al mundo en este momento? Mira, por ejemplo, en Francia también tuve una gira al Parlamento, a la Asamblea Nacional, y Francia ya elevó, ya tiene sus cuotas al 50%, cosa que no las tenía. También he estado en África, en varios países, por ejemplo, en Tanzania, en Malawi, donde la representación de mujeres pues ha sido paulatina y tienen por primera vez presidentas del Congreso mujer. Entonces, lo que yo hago pues es llevar lo que se ha aprobado en México y llevarlo a otros países. Y parte de lo que más presumimos es la Ley Olimpia, que bueno, quiero reconocer mucho a Olimpia, una extraordinaria activista que además pues es promotora de esta ley donde se tipifica la violencia digital como un delito, cosa que antes no existía. Entonces, con estas leyes que hoy tenemos en nuestro país, pues se busca ir erradicando la violencia política. Entonces, ¿qué necesitamos también? Estas leyes, por ejemplo, acabamos de aprobar en el Senado la igualdad salarial. Hoy las mujeres ganábamos 30% menos que los hombres en el mismo cargo. Entonces, lo primero que hace la presidenta Claudia Sheinbaum son 2 cosas. Primero, igualdad salarial, que ganemos lo mismo. Y 2, la presidenta impulsó una reforma constitucional para que se les dé un apoyo a todas las mujeres entre 60 y 65 años que no se daba. Entonces, no solo es gobernar como mujer, sino que sea con perspectiva de género. Que se haga, que se vean los avances cuando gobierna una mujer. Ese es el gran reto. Es precisamente cuando las mujeres llegan, las decisiones cambian y la agenda también tiene que cambiar. ¿Cuál es la importancia, platícanos, Cintia, precisamente de todas estas iniciativas como la Ley Olimpia, bien lo dices, pero también está la Ley Ingrid, también está la Ley Ácida, está la tipificación de la violencia vicaria? Es decir, México está abriendo un abanico de temas en materia legislativa y se están compartiendo a nivel mundial. ¿Qué dice el mundo sobre toda esta legislación mexicana, innovadora, que lamentablemente es la que nos está haciendo enfrentarnos a un número de 11 feminicidios todos los días? ¿Cuáles son estas agendas que se tendrán que seguir impulsando, no solo en el Congreso de la Unión, sino también en los congresos locales?
Y mira, se tienen que seguir impulsando, por ejemplo, en la iniciativa privada, por ejemplo, Francia tiene estrictamente un protocolo de género en las empresas, donde las mujeres tienen que ser el 50-50, donde cierto número de mujeres tienen que llegar a cargos directivos, donde se tiene que respetar, por ejemplo, todos los temas de maternidad para la mujer. Yo creo que en el ámbito privado es donde tenemos que echarle un poquito de más ganas para que tengamos a más mujeres al frente y que sea las mismas oportunidades, Claudia, porque lo que pasa hoy es que una mujer que tiene hijos, una mujer que tiene una familia, una mujer que es mamá y papá, pues muchas veces es mucho más difícil que crezca profesionalmente porque se tienen que dividir en dos. Entonces, esos son los retos que se tienen que hacer, por eso la presidenta Claudia Sheinbaum regresa a las escuelas de tiempo completo, a las escuelas de horario ampliado para beneficiar a estas mamás. Y bueno, pues son estas políticas públicas las que se tienen que ir haciendo. ¿Cuál es el reto? Que las oportunidades entre hombres y mujeres pues sean las mismas, que los salarios entre hombres y mujeres sean las mismas, que en política, por ejemplo, pues sea respetado una mujer, que lo mismo sea respetado un hombre, porque nos cuesta mucho trabajo, Claudia, nos cuesta mucho trabajo, yo te lo platico en mi propia historia, nos cuesta mucho trabajo a las mujeres en política llegar. Es difícil, son horarios muy pesados, al final fue una política de hombres durante muchísimos años, te tienes que volver pues una persona muchas veces pues eres más dura, eres más firme, eres más, no, porque pues es un mundo de hombres, entonces el que hoy tengamos una mujer presidenta, pues a todas nos apapacha el alma porque se van abriendo la brecha en este camino que fueron años y años de lucha. Entonces, hoy México es campeón de la paridad, por eso vamos a tener nuestro encuentro en marzo y ese es el título, México campeón de la paridad, y aquí vamos a estar recibiendo más de 300 diputadas y senadoras de todo el mundo, que es un evento, Claudia, que se hace por primera vez en el mundo y por primera vez en 135 años de la Unión Interparlamentaria, que es esta organización de parlamentarios, que para los que nos ven y dicen que es como la ONU, pero de puros diputados y senadores, de todo el mundo. Y aquí vamos a tener el encuentro en México, va a ser en marzo. Vienen de todo el mundo, vienen de Asia, de África, de Australia, vienen de islas, por ejemplo, en Sudamérica, vienen de todas partes del mundo. Más de 300 legisladoras, pero que además están representando a más de 46,000 legisladores a nivel mundial y pues precisamente va a ser un ícono. México va a ser muy observado y sabemos que también van a participar muchas mujeres políticas y será también un punto de encuentro para hacer alianzas, pero también para impulsar la profesionalización política de la mujer a nivel global, que eso es algo que pues es muy importante. Así es, el encuentro va a ser en marzo, es un encuentro único, icónico, aquí en la Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum pues es la gran anfitriona, también estará nuestra jefa de gobierno, participarán todas las gobernadoras. Y bueno, pues este encuentro de mujeres es algo que se lleva luchando 2 años, Claudia, para poderlo lograr. Entonces México va a ser sede de este gran encuentro de mujeres parlamentarias. Ahora, ¿cuáles serían estas prioridades, Cintia? Porque sabemos que hay mucho trabajo por hacer, marzo suena muy lejano, pero realmente ya el tiempo lo tenemos encima. ¿Qué podrán esperar las mujeres, no solo mexicanas, sino las mujeres del mundo? ¿Cuál va a ser esta agenda? ¿Cuál va a ser el mensaje central? Sabemos que México es campeón de la paridad, eso es una bandera que se tiene que presumir en todo el mundo, pero ¿cuáles serán estas directrices, estos mensajes centrales para poder enviárselos a la gente y que estén preparados precisamente para este gran evento? Mira, por ejemplo, hoy en el mundo solo 11% de las parlamentarias está en el Comité de Defensa, está en el Comité del Presupuesto, está en el Comité de Hacienda y el 90% están en el Comité de Educación, de Desarrollo Social. Es decir, las políticas también estamos estigmatizadas de que ustedes a estos comités y los hombres a estos comités. Eso es muy importante, Cintia, porque antes no veíamos a mujeres presidiendo comisiones, por ejemplo, de energía, de puntos constitucionales, de gobernación, de presupuestos. Como bien dices antes, pues se daban estas áreas que eran muy soft, ¿no? Y que de cierta manera, bueno, se daban a las mujeres, juventud, educación. No dejan de ser temas relevantes, pero precisamente, bueno, tú tienes una licenciatura, una maestría, un doctorado en administración pública,
vas por otra maestría. Entonces las mujeres también le pueden entrar a estos temas difíciles, a estos temas coyunturales. Claro. Eso es bien importante. A ver, las mujeres para poder estar en la toma de decisiones necesitamos estar preparadas. Y necesitamos estar preparadas a hacernos el tiempo como podamos y seguirnos preparando cada día más para estar al frente a la toma de decisiones. Y por eso estas prioridades que vamos a ver en este Congreso es cómo las mujeres participan en los comités fuerza, en las comisiones fuerza, cómo las mujeres logramos la paridad. Entonces vamos a dar una guía a todos los países para que con sus propias condiciones puedan implementar las cuotas o acciones afirmativas para poder llegar a la paridad. Vamos a hablar de la iniciativa de brecha salarial, vamos a entregarles a todas las parlamentarias un paquete traducido en su idioma, al francés, al árabe, al portugués, el paquete de iniciativas que hicimos en México contra la violencia, que somos pioneros, tenemos unas leyes que no tienen en otras partes del mundo. Entonces, pues ahora sí que les vamos a entregar todo lo que hicimos en México y además una gran conferencia magistral por parte de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, donde ella va a contar su propia historia de cuál fue su camino para llegar a ser presidenta de México. Cintia, pues un gusto platicar contigo. Sabemos Gracias. que estás presidiendo la Comisión de Atención al Consumidor y estaremos muy pendientes. Este es tu espacio, queremos escucharte y muchas gracias por haber platicado con nosotros. Muchas gracias, Claudia. Y nada más digo que desde esta Comisión de Defensa del Consumidor, pues también defiendo a las mujeres. Pues muchas gracias, Cintia. Gracias por Gracias. acompañarnos. Este es tu espacio. Bienvenida. Muchas gracias.